Durante décadas, el mecha se vendió como fantasía de poder, acero, velocidad, armas y cuerpos gigantes capaces de destruirlo todo. Pero si uno rasca un poco la superficie, lo que aparece no es solo fuerza, aparece miedo, aparece fragilidad, aparece la necesidad de blindar un cuerpo que ya no se siente suficiente para habitar el mundo moderno. Y por eso, antes de hablar de robots, hay que hablar de algo más incómodo, de por qué una cultura empezó a imaginar que para sobrevivir necesitaba ponerse una armadura de acero. La única persona en este mundo que puede sanarte y entenderte eres tú. Por eso necesitas cuidarte a ti mismo. Hay una forma muy fácil de equivocarse con el mecha. Pensar que solo habla de robots, de acero, de armas, de batallas espectaculares, de juguetes enormes que destruyen ciudades. Pero si uno empieza por ahí, se pierde lo más importante, porque el mecha, antes que un espectáculo de máquinas, es una pregunta sobre el cuerpo, sobre qué pasa cuando el cuerpo humano deja de sentirse suficiente, cuando ya no basta con ser humano y hace falta una prótesis, una coraza, una segunda piel hecha de metal. Susan Napier, en su libro Anime From Akira to Howl's Moving Castle, lo formula de manera muy precisa. El mecha gira alrededor de una obsesión por contener el cuerpo a través de una fusión tecnológica. No se trata solo de pilotear una máquina, se trata de blindar la fragilidad humana. Y por eso, el mecha no es una fantasía inocente, es una fantasía nacida del miedo. Y eso cambia por completo la lectura del género, porque sí, claro que el mecha vende poder. El cuerpo débil entra en contacto con la armadura y se vuelve gigantesco, fuerte, competente, casi invulnerable. Napier dice que el cuerpo mecha funciona como una fantasía de cumplimiento de deseo, autoridad, potencia y competencia tecnológica. Pero justo después mete el cuchillo. Ese empoderamiento es un arma de doble filo. La máquina fortalece, sí, pero también separa. Protege, sí, pero también vacía. Amplifica, sí, pero también endurece. En otras palabras, en mecha no imagina solo cómo se siente ser más poderoso, imagina también cuánto cuesta volverse más duro que uno mismo. Y esta ambivalencia no aparece por accidente. No estamos hablando de un género que nace en el vacío, como si a alguien simplemente se le hubiera ocurrido mezclar niños con robots gigantes. Estamos hablando de un Japón que, después de la guerra, pasó por una transformación brutal. Derrota militar, ocupación estadounidense, reconstrucción nacional, industrialización acelerada, expansión de la televisión, crecimiento urbano, reorganización de trabajo y más tarde el llamado milagro económico. En muy pocas décadas, el país pasó de una devastación a una modernización vertiginosa. Fue el estreno del Shinkansen, que era el tren bala, el tren de alta velocidad. La imagen que deja Japón, y esto ha sido mencionado varias veces, es el de unos Juegos Olímpicos perfectos. Tokio le mostraba al mundo no solo su tecnología, también la disciplina de un pueblo que se levantaba de a poco de la Segunda Guerra. Esos juegos no solo serían perfectos, sino que también cambiarían para siempre la forma de verlos. Y cuando una sociedad cambia tan rápido, también cambia su imaginación del cuerpo. El cuerpo deja de verse solo como algo natural y empieza a verse como algo que debe adaptarse, disciplinarse, extenderse, hacerse funcional para sobrevivir dentro de un entorno cada vez más técnico. En ese sentido, el mecha no es solo un subgénero de ciencia ficción, es una metáfora de una sociedad que ya se piensa a sí misma en relación con máquinas, sistemas, redes, control y aceleración. Y ese miedo del que habla Napier no aparece de la nada. Ella abre el capítulo con una cita de Natsume Soseki, y no es casual. Soseki decía que la inseguridad del ser humano nace del avance de la ciencia, porque la ciencia no deja respirar, no deja detenerse, siempre obliga a seguir adelante. Esa frase es muy importante, porque rompe el cliché más cómodo sobre Japón, la idea de que su relación con la tecnología fue simplemente de fascinación. Y no fue así, también hubo ansiedad, también hubo sospecha,
También hubo una conciencia muy temprana de que el progreso podía sentirse como asfixia. Napier incluso menciona a Abe Kobo, otro autor japonés fundamental, precisamente porque su literatura está llena de cuerpos extraños, sujetos desplazados e identidades deformadas por la modernidad. Antes de que el anime metiera adolescentes dentro de robots, la literatura japonesa ya estaba pensando qué le pasa al ser humano cuando el mundo tecnológico lo desborda. También por eso, el anime de robots no debería leerse como una fantasía infantil. En Japón, el anime se volvió un fenómeno popular muchísimo más amplio que el cartoon occidental promedio. Napier recuerda que a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, la animación en Japón fue asumida como un fenómeno mainstream, con públicos que iban desde niños hasta jóvenes y adultos. No era un rincón menor de la cultura pop, sino una parte muy visible de la vida cotidiana y del imaginario nacional. Las imágenes de anime y manga estaban por todas partes: televisión, productos, publicidad, objetos escolares, juguetes o revistas. Esto significa que cuando el mecha se consolida, no lo hace como una rareza marginal, sino dentro de una cultura visual donde la animación ya estaba empezando a funcionar como uno de los lenguajes centrales con que Japón se pensaba a sí mismo. Por eso, 1963 importa tanto. Napier recuerda que ese año aparecieron Astro Boy y Tetsujin 28, y ahí ya están sembradas dos rutas decisivas del problema. Por un lado, el robot con alma o sensibilidad humana. Por el otro, la máquina controlada por un ser humano desde afuera. Desde muy temprano, el anime japonés empezó a imaginar no solo máquinas espectaculares, sino nuevas relaciones entre cuerpo, voluntad y tecnología. Más adelante, esa distancia se acortaría todavía más. El ser humano ya no solo controla al robot, sino que entra en él. Lo pilota desde adentro. Se fusiona con su armadura, y desde ese momento, el conflicto deja de ser simplemente como derrotar al enemigo. Y la pregunta pasa a ser otra. ¿Qué significa necesitar una armadura para existir con fuerza en el mundo? Jonathan Clements ayuda a aterrizar este momento porque recuerda que el ascenso del anime televisivo no fue una línea limpia de progreso, sino una historia llena de tensiones industriales, competencia televisiva y búsqueda de nuevos públicos. Incluso cuando aparece Astro Boy, la animación japonesa todavía estaba disputando su lugar dentro de una industria muy cambiante. Eso importa mucho, porque el mecha no surge solo como expresión artística, también surge como una forma industrialmente eficaz de mezclar espectáculo, continuidad narrativa, identificación con personajes y potencial de expansión comercial. Dicho de otro modo, el robot no funciona solo como imagen, funciona también como plataforma cultural. Ian Condry ayuda a explicar por qué esa plataforma se volvió tan poderosa. Él dice que el anime gana valor no solo por lo que muestra en pantalla, sino por la energía social que logra movilizar entre creadores, industrias, personajes, mercancías y fans. Esa idea viene muy bien, porque el mecha no se volvió popular solo por tener robots espectaculares. Se volvió popular porque organizó deseos muy modernos, deseo de control, deseo de poder, de protección y deseo de identidad. El mecha ofrecía acción para públicos jóvenes, sí, pero también ofrecía una imagen emocionalmente potentísima del yo moderno, vulnerable por dentro y operativo por fuera. Y Condry mete otro dato muy importante para este tema. El anime de robots ayudó a expandir las audiencias del anime más allá del público infantil. Él explica que las sinergias entre creadores de anime y compañías de juguetes empujaron el desarrollo del robot anime y lo acercaron a temas más reales o más maduros, ayudando a mover la animación japonesa desde el terreno infantil hacia audiencias adolescentes e incluso adultas. Este punto es clave para entender el impacto social del mecha. No solo vendía robots, también ayudó a que la animación japonesa creciera con su público y dejara de ser vista únicamente como entretenimiento para niños. O sea, el mecha no solo contó algo sobre la modernidad japonesa, también cambió el lugar social del anime dentro de esa modernidad. Thomas Lamer empuja esa idea por otro lado, pero llega a un punto parecido.
Él insiste en que el anime no debe leerse solo como un conjunto de historias o símbolos, sino como una forma de pensar la tecnología. Esa frase es clave, porque explica por qué el mecha merece más que una lectura de fan o una lectura nostálgica. No estamos viendo solo robots pelear, estamos viendo una cultura imaginar cómo se siente vivir en un mundo donde la técnica ya atraviesa la percepción, la movilidad, la vida urbana, la comunicación y el cuerpo mismo. El mecha no es un adorno visual del anime, es una de las formas más visibles en que el anime convierte la modernidad en experiencia corporal. Y justamente por eso el género resulta tan ambiguo. Napier retoma a críticos como Claudia Springer para mostrar que el cuerpo blindado puede leerse como una figura hipermasculina, militarizada, casi obsesionada con la invulnerabilidad. Pero lo interesante es que el anime japonés complica esa imagen, porque detrás de la armadura muchas veces no hay un héroe sólido, ni una masculinidad segura, sino adolescentes inseguros, sujetos heridos, identidades fracturadas. La máquina promete dominio, pero no logra curar la grieta interior. El metal vuelve operativo al cuerpo, pero no reconcilia consigo mismo. Y ahí está la verdadera tensión del mecha. La gente puede reconocerme gracias a eso. Entonces, ¿qué soy? ¿Esto soy yo? ¿Mi verdadero yo? ¿Mi falso yo? Tú eres tú. Aunque no trabajó directamente con mecha, el director Oshii claramente convirtió la tecnología en una pregunta ontológica. No solo qué puede hacer una máquina, sino qué le pasa a la identidad cuando el cuerpo se vuelve interfaz. 人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。 El mecha no es una esquina menor del anime, sino parte de una conversación mucho más grande dentro del pensamiento visual japonés sobre cuerpo, técnica, alma y percepción. Entonces, la pregunta no es ¿por qué hay tantos robots en el anime? La pregunta correcta es otra: ¿por qué una cultura necesita imaginar cuerpos blindados para hablar del miedo, del poder y de la identidad? Y ahí es donde Susan Napier se vuelve realmente útil, porque no está leyendo el mecha como una simple moda visual, ni como un catálogo de series famosas. Lo está leyendo como un archivo emocional de la modernidad japonesa, un lugar donde el cuerpo, la máquina y la identidad se mezclan de una forma profundamente incómoda. No para resolver el conflicto, sino para exhibirlo. El mecha no nació para celebrar la máquina, nació para imaginar qué tipo de ser humano cree que necesita una. とにかくまともな手段で他人と関われない人たちがちょっとうがったことをしてなんとか自分と他人との間を保っている、それが表現というものだと思います。少なくとも僕はそうです。アニメや映画をやることによって人と関わり続けることができる、そう思います。 ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.